Hola, vamos a hacer el sexto deber de Flash. Vamos a entrar a la configuración. Vamos a poner que sea de 800 por 600 el tamaño. Vamos a poner mostrar fotograma para que se vea todo el documento. Vamos a hacer un poco más abajo y esta vez vamos a trabajar con, con unos rectángulos de colores que van a interactuar, ¿verdad? Ahí vamos a cambiarle de color, este tal vez. Y bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle una copia y vamos a crear 5 capas más. En total van a haber 6. Y en cada una vamos a aplastar control V para que se copie. Ok, ocultamos momentáneamente para trabajar con la primera. La primera vamos a aplastar en el frame número 10 F6 para que la barra entre al documento. Una vez ya en el documento creamos interpolación, vamos a tener esto. Ok, vamos a la número 2, vamos a cambiarle de color, vamos a ponerle un azul, vamos a decirle que empiece, no, vamos a ponerle una amarilla mejor, amarilla, amarilla, vamos a decirle que empiece desde el frame 10 y empezará desde aquí, donde terminó la capa número 1, hasta el frame número 20, donde bajará. Ok, creamos interpolación y tendremos esto. Vamos a hacer lo mismo con la otra, desbloqueamos la capa 3, cambiamos de color, quizá un azul, y le diremos que inicie desde aquí. Cuando ya esté ahí, cuando ya esté ahí, la vamos a poner en el frame 30, vamos a aplastar F6 y haremos que baje. Crearemos interpolación, ven, listo. Vamos a la número 4, pongámosles un color verde, vamos para acá, ok, vamos a ponerla allí desde donde terminó la de la capa 3 y en el frame número 40 vamos a aplastar F6 y vamos a hacer que baje. Crearemos interpolación y vamos a tener esto. Ok, vamos a la número 5, vamos a cambiarla de color, un rojo, vamos a decirle que inicie desde el frame número 40, empezará desde el verde, que es el color de la capa 4, vamos al frame número 50, aplastaremos F6 y le diremos que baje, ¿verdad? De hasta abajo vamos a poner crear interpolación y seguiremos con la capa número 6. La desbloqueamos, ponemos otro color, diremos que inicie desde el frame número 50 y que también inicie desde aquí, desde donde terminó la capa 5 hasta el frame número 60, donde aplastaremos F6 y haremos que baje. Ok, crearemos interpolación. Esto es lo que tenemos. Perfecto. Ahora vamos a la capa número 1, pero nos colocaremos en el frame número 60, donde terminó
la capa número 6 y vamos a aplastar F6 y pondremos crear interpolación de movimiento para que se mantenga aquí hasta donde terminó la capa 6. Luego en el frame número 70 vamos a aplastar F6 y le vamos a decir a la barrita que baje, se venga por aquí abajo. Ok, crearemos interpolación, estaba ahí arriba y bajó. Lo mismo la capa número 2, vamos a aplastar F6, creamos interpolación allí y en el 80 aplastaremos F6 para que baje la barrita. Calculamos un poquito para ver dónde terminó la anterior y es más o menos por ahí, ¿verdad? Creamos interpolación y vamos a tener esto. Ok, vamos a la número 3, F6, crear interpolación, vamos al 90, al frame número 90, aplastamos F6 y hacemos que baje. Chequeamos a ver la distancia, la calculamos un poquito, sí, más o menos por ahí es. Ok, creamos la interpolación y vamos a tener esto. La número 4 también, vamos a aplastar F6, creamos la interpolación y en el frame número 100 aplastamos F6 y la ordenamos que baje. Por ahí creo que era, ajá, un poquito más abajo. Creamos la interpolación y vamos a tener esto. Una vez que ya tenemos esto, a la capa número 5 vamos a hacer lo mismo, pero vamos a aplastar F6, creamos interpolación, pero la 5, perdón, subirá, no bajará, subirá. Creamos interpolación, vemos que sube, ¿verdad? A la 6 lo mismo, creamos interpolación, pero a esta le daremos en cambio que se marche para acá. Vamos a aplicarle algo, creamos la interpolación, ¿verdad? Y le vamos a aplicar a la barra una animación alfa, un color alfa, perdón, y aquí le aplicamos una forma de degradado de color, ¿no? O sea, se va desvaneciendo el color en cuestión de tono, se va haciendo un poco más pálido, por decirlo así. Ahí vemos que se va desvaneciendo. Ok, lo mismo vamos a hacer con la capa 4, ¿verdad? Vamos a aplastar F6, vamos a aplastar F6, a ver, la 5 fue la que subió, ¿verdad? Entonces la 6 se va, ajá, y esta también vamos a ordenarle que se marche hasta acá, hasta el frame número 130, apretamos F6 y le ordenamos que se marche, ¿verdad? Asimismo le configuramos alfa y hasta aquí en 33%, que se irá descolorando, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Lo mismo la de acá, F6, crear interpolación, nos vamos al frame número 140, aquí nos hemos aumentado uno, vamos a ponerle en el 141, entonces F6, le hacemos que salga, creamos la interpolación, ¿verdad? Y vemos ahí, le aplicamos lo mismo, alfa.
lo mismo vamos a hacer con la capa número 2, crear interpolación, ¿verdad? Se fue. Y en el número 151 F6 y haremos que se marche. Se marchó, creamos interpolación, vamos hasta el final y configuramos alfa. Ok. Vamos también a la capa 1, le hacemos lo mismo, creamos interpolación y en el frame 161 aplastamos F6, hacemos que se mueva, ¿verdad? Creamos interpolación y también configuramos el color alfa. Ahí tenemos ya terminada nuestra animación, que es algo así. Muy bien, ahí vemos la animación de cada una de las barras de colores. Vemos cómo se va desvaneciendo el color de cada una y listo, gracias.